Continuando con ya lo programado, en esta sesión vamos a conversar sobre vacunación segura y seguridad en lo que es las acciones de inmunizaciones. Al respecto, precisarles que lo que respecta a la vacunación segura, básicamente está considerado como un componente prioritario y esencial de las inmunizaciones, que es el resultado de un proceso coordinado que aseguran 4 puntos fundamentales, ¿no? En los cuales están las vacunas de calidad, que tiene que ver mucho con todo el tema de la cadena de frío, porque ahí estamos hablando de la formulación, producción, transporte, almacenamiento, conservación, distribución y manipulación de las vacunas, para el cual hay un modo específicamente sobre este tema, por lo que vamos a conversar pinceladas en lo que respecta a los temas de lo que es cadena de frío, que está muy vinculada a lo que es la vacunación segura. Por el otro lado, también vamos a conversar sobre las prácticas seguras en las inyecciones, teniendo en cuenta que cuando hablamos de una inyección, pues tenemos que asegurar que esta inyección eh, responda a esta caracterización de una inyección segura, donde brinda también la bioseguridad correspondiente. Y por el otro lado, en el marco de la vacunación segura, también tiene que ver con el monitoreo de los ESAVIS, ¿no? Que también sé que tienen un tema específico para ver la vigilancia de ESAVIS, en el cual justamente la finalidad es para poder brindar a la población una información clara, sobre todo del beneficio, ¿no? O el riesgo mínimo que se pueda presentar por la vacunación o las inmunizaciones. Y por último, también el otro punto que está anexo a lo que es vacunación segura es fortalecer las alianzas con los medios de comunicación para dar mensajes claros a la población sobre estrategias, prioridades y seguridad de la vacunación. Como ustedes verán en todos los módulos que ustedes ya vienen desarrollando, ¿no? Acá está una articulación de varios componentes que se trabaja en las inmunizaciones, ¿no? En el cual ustedes incluso van a tener capítulos de la temática específicamente, porque acá en este rubro de vacunación segura, pues vemos cadena de frío, pues vemos todo lo que son las prácticas de la inyección segura, vemos vigilancia de SAVI y vemos lo que es la comunicación, ¿no? Entonces son varias direcciones involucradas en este aspecto de la vacunación segura. Por tanto, cuando hablamos en el primer punto respecto a esta calidad de la vacuna que tenemos que asegurar, porque justamente por ello la importancia de cumplir con las normativas que demanda la norma de cadena de frío, es importante conocer y saber que en el marco de lo que es el monitoreo de la calidad de nuestra vacuna, tenemos una autoridad regulatoria nacional, quien es justamente la que monitorea, supervisa y garantiza que estas vacunas sean seguras desde su producción y todo lo que conlleva el flujo de lo que es la preparación, el transporte, la conservación, el almacenamiento, hasta poder llegar hasta el usuario, lo que es la vacuna o el insumo, por lo que es la que tiene que garantizar pues, que no se rompan estos flujos o que no se rompan las condiciones que se necesitan para que esta vacuna llegue con calidad hasta el último fin, que es nuestro usuario, ¿verdad? O la población objetiva, que puede ser un niño, puede ser un adolescente, puede ser un adulto, puede ser un adulto mayor o nuestras gestantes o comórbidos, ¿no? Entonces tenemos que asegurar que llegue la vacuna, la calidad de la vacuna se mantenga desde la preparación hasta llegar al usuario. Por lo tanto, el hecho de monitorear, de garantizar que las vacunas cumplan las temperaturas que son recomendadas para su conservación y almacenamiento, pues es vital, ¿no? Por eso es que decimos que tenemos que asegurar que que no se rompa la cadena de frío durante todo este flujo, ¿no? Desde el transporte, ¿no? Porque ello va a tener mucho que ver con las características de la vacuna, el tiempo que demora el transporte, la vida fría de nuestros equipos, que ya luego lo van a ver en detalle con el licenciado Doris, y los medios de transporte, ¿no? Asimismo, es necesario que tengamos en cuenta que es importante, no solamente es el acto de vacunar. Entonces, cuando hablamos de la vacunación, no solamente es el acto de vacunar, hay acciones previas que tenemos que garantizar.
Y todo lo que estamos mencionando como pinceladas puntuales o mensajes claves es respecto a la cadena de frío, pero directamente relacionado a la calidad de la vacuna. Todos estos aspectos influyen mucho en lo que es la calidad de nuestra vacuna. Por lo tanto, garantizamos la eficacia también de nuestras vacunas. El otro aspecto importante es que dentro de todo este trabajo, si bien es cierto hay una autoridad regulatoria que monitorea, ¿no? Necesitamos también a un personal capacitado porque es el personal que básicamente va a operativizar estas actividades, que es el que se va a encargar de una vez, si bien es cierto, tenemos una autoridad que monitorea, que nos asegura que vengan con calidad, pero luego el flujo operativo ya corresponde dentro del establecimiento de salud a donde se va distribuido la vacuna y por ende tenemos que asegurar que este personal capacitado no solamente exista en los almacenes nacionales, ¿no? Sino que también tienen que estar en los almacenes regionales, en los almacenes de redes, ¿no? O en almacenes de puntos estratégicos que en el marco de lo que es las jurisdicciones de algunas regiones comparten almacenes para la distribución. Entonces, en ese contexto es importante que el personal en todo nivel esté capacitado para poder garantizar este flujo que podemos mirar ahí esquematizado en la presente diapositiva. También necesitamos garantizar que exista un ambiente de cadena de frío y un vacunatorio que esté ordenado, que sea limpio, que esté bien ventilado y que solo existan los equipos y complementos de la cadena de frío. Y además de las vacunas, diluyentes, jeringas y registros necesarios. O sea, en otras palabras, los insumos que solamente necesitamos para las actividades de vacunación. Por el otro lado, también es necesario, en el marco de lo que estamos atravesando la pandemia, ¿no? Es contar con estos insumos médicos que estábamos usando el EPP. Ya actualmente está habiendo políticas ya más flexibles en el marco del uso del EPP. Sin embargo, todavía en muchos de los establecimientos, pues siguen todavía manteniendo el uso del EPP, el alcohol, el gel, el algodón, la clorexidina, jabón líquido, que son insumos básicos que complementan el procedimiento de la vacunación. Entonces, si nosotros tenemos claros qué es qué es lo que tenemos que tener en cuenta como mensajes importantes para asegurar la calidad de las vacunas, eso va a ir acompañado con la práctica per se de lo que ya nosotros podemos hacer en el momento de la vacunación. Y eso pues significa que tenemos que asegurar que estas inyecciones, como muchos de los personal de salud hacen muchas veces comentarios, decir cuál es la diferencia de vacunar y poner una inyección, ¿no? O sea, es como dice, cualquiera puede vacunar y efectivamente no es tan cierto, ¿no? Porque no es simplemente una inyección, ¿no? Como podemos ver en la diferenciación que hacemos en las definiciones que nos muestran las evidencias científicas, en el cual definen que una inyección es un procedimiento traumático que es consistente en una punción en la piel y que es realizado con una jeringa y su aguja para introducir una sustancia con fines profilácticos, curativos o preventivos, que es el objetivo fundamental de lo que es la inyección para vacunas. Entonces, en ese contexto, va un poquito más allá cuando hablamos de la inyección segura, y no solamente el acto de hacer el pinchazo, de darle de administrar básicamente la inyección, porque además a esta inyección segura se suma en los otros aspectos que también tenemos que asegurar para no perjudicar ni al receptor, ni al trabajador de salud, y menos al medio ambiente, ¿no? Por ello es que cuando hablamos de una inyección segura, se precisa que es aquella inyección que no va a perjudicar al receptor o al usuario, ¿no? No va a exponer al trabajador de salud, o sea, al que aplica la vacuna, a ningún riesgo y tampoco debe generar ningún desecho peligroso para otras personas. Por eso es que de ahí viene el otro trabajo o el otro aspecto que tenemos que vigilar y que también tenemos que cumplir es la eliminación de los residuos sólidos, ¿verdad? En lo que corresponde a a la vacunación o otros insumos de las áreas hospitalarias. Entonces,
o de los establecimientos de salud. Entonces, si hablamos directamente de una inyección segura, que va relacionado directamente ya con lo que es nuestra calidad de nuestra vacuna, que el primer punto que lo hemos visto, estamos precisando que con inyección segura debemos tener estos tres aspectos fundamentales, que es la seguridad para quien recibe la inyección, la seguridad para el trabajador de la salud y la seguridad para la comunidad y el medio ambiente. Entonces, si hablamos de seguridad para quien recibe la inyección o para nuestros usuarios, lo primero que tenemos que garantizar es lo que hemos dicho en el primer punto respecto a la calidad de la vacuna. Hacer una adecuada conservación de las vacunas. Y eso significa conocer mis vacunas, conocer qué tipos de vacunas tengo, las características de estas vacunas, ¿no? Conocer cómo qué equipos tengo para saber cómo les debo conservar o almacenar, al igual que qué termos tengo yo a la mano para operativizar la vacunación, para saber qué paquetes necesita, ¿no? Qué insumos tenemos que usar. Y acá, actualmente, en lo que respecta a lo que es la conservación de las vacunas, ya se viene trabajando ya hace varios años con los equipos o los refrigeradores de modelos tipos Eisenlight, que son pues en formas horizontales, ¿no? En el cual tenemos que garantizar que nuestras vacunas estén almacenadas y conservadas en las temperaturas recomendadas en +2 a +8, ¿no? Tenemos que garantizar que nuestros equipos estén operativos, tenemos que asegurar que estén ubicadas en formas adecuadas en el refrigerador. Entonces, cuando tenemos los refrigeradores, los Eisenlines tienen unas canastillas que cada uno cumple su función, ¿no? En el cual necesitamos mantener las vacunas dentro de esas canastillas en forma ordenadas, como pueden mirar la esquematización que ustedes les puedo mostrar en esta lámina. Entonces tenemos que evitar el contacto directo de los frascos de vacunas con los paquetes fríos o las aguas. Por eso es que dentro del termo, una vez preparados los paquetes fríos, ¿no? Siempre hay un envase de por medio para poner las vacunas. Las vacunas no están pegadas a los paquetes fríos. Entonces tiene que haber un envase para poder asegurar que nuestras vacunas no entren en contacto y podamos asegurar que no se dé riesgo de congelamiento, ¿no? Las temperaturas deben mantenerse en +2 a +8 grados. Por tanto, en el marco del esquema de vacunación que tiene el país, tenemos que asegurar qué vacunas podríamos mantenerlas en temperaturas de menor grado, que está orientado para la conservación o el almacenamiento, ¿no? Pero ello pues va a depender en el marco de cuál es el nivel de almacenaje que yo voy a tener a nivel de mi región, de mi país, ¿no? Porque como ustedes podrán ver, solamente la vacuna polio a nivel nacional y a nivel regional se podría tener en temperaturas o almacenarlas en temperaturas en menores de 15 a 25 grados centígrados. A diferencia del resto de las vacunas, ¿no? Incluida la que va a ingresar a nuestro esquema, que es la vacuna antihepatitis A, se deben mantener en temperaturas en +2 a +8 grados, sobre todo si es a nivel de de microred y de establecimientos de salud, porque es donde van a usar directamente las vacunas para la administración al usuario, ¿verdad? Por eso es que a esos niveles, cuando se abastece de vacunas, se abastecen vacunas generalmente por el periodo de un mes, porque les están dando vacunas para que usen. Los hospitales, los centros de salud, pozos de salud, no deben llevar vacunas para guardar, no es el objetivo. Para eso que hay los almacenes nacionales o regionales o de red. Las vacunas que van a los institutos, a los hospitales, a los centros o puestos de salud, son vacunas para el uso a la demanda del usuario. Por lo tanto, es importante tener claro justamente por ello cuál es la población objetivo, cuál es el esquema y según mi organización local propia, si yo soy un hospital, qué vacunas, a qué grupo estoy atendiendo, si soy un instituto de igual manera, si soy un centro de salud, tenemos que estar claros, ¿no? Porque de ello va a depender que todas las vacunas del esquema, qué vacunas yo tenga que tener en mis refrigeradoras, ¿no?
Entonces, en ese marco también, considerando todos estos aspectos, está brindándose la seguridad para nuestro usuario, porque todos estos cuidados que hacemos es básicamente para garantizar que a este usuario llegue la vacuna con calidad y con su efectividad tal y cual ha sido diseñada, ¿no? Entonces, por lo tanto, a eso se suma también unas buenas prácticas de almacenamiento. O sea, no solamente basta con garantizar un buen almacenamiento en mi refrigerador de mis vacunas, también necesito tener en cuenta, ¿no? De cómo voy a tener que administrar mis otros insumos, que son el complemento de la actividad de la vacunación. Entonces, por ello, en estos almacenes donde están estos insumos, generalmente están relacionados, que son accesos restringidos a estas áreas, ¿no? Que no deben estar circulando todas las personas que trabajen allí o de acuerdo a la categoría, a la demanda que tengan, ¿no? Acá nosotros tenemos que asegurar que tengamos un buen almacenamiento de nuestras jeringas, ¿no? Que estén en superficies de fácil limpieza, ¿no? Porque recuerden que las jeringas vienen en cajas y por ello es importante que garanticemos que estos productos no estén directamente sobre el suelo, pero que tampoco estén muy apiñados, ¿no? Que llegue a cantidad y la acomodo de cualquier forma, a veces muy amontonados hacia arriba o hacia abajo y a veces hasta aplastados, ¿no? Entonces, tenemos que asegurar que nuestras jeringas también se almacenen correctamente, ¿no? Y el otro punto de no tener, de que debemos tener cuidado cuando almacenamos estas cajas de jeringas es que no se debe almacenar los productos contra la pared de ningún ambiente que entregamos del establecimiento. Siempre tiene que tener este espacio, ¿no? Para poder garantizar un almacenamiento adecuado, una circulación adecuada del aire, del ambiente, de manera que estos insumos también no se vean afectados. El otro aspecto, además de ver cómo se conservan nuestras vacunas y nuestras jeringas, en el que estamos buscando justamente garantizar la calidad de nuestras vacunas, es tener en cuenta también una técnica correcta de lo que es la administración de las vacunas y el uso adecuado de jeringas. Por ello, debemos conocer, como vuelvo a repetir, las características de las vacunas, nuestro esquema de vacunación que está estipulado en la norma técnica, porque cada una de las vacunas, ¿no? Tenemos diferentes vacunas y cada una de ellas tiene jeringas para administrarse, que no todas son de una sola medición. O hay vacunas también que se diluyen y otras vacunas que no. Entonces, por lo tanto, yo tengo que saber qué población voy a vacunar, qué vacuna le toca, esa vacuna se diluye o no se diluye, esa vacuna, en qué dosis voy a tener que administrar, en qué vía, con qué jeringa, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que si nosotros tenemos en cuenta la técnica correcta, yo tengo que estar claros en que como primer paso tengo que saber qué dosis de vacunas voy a administrar según esquema para luego justamente ver si se va a diluir o no, para también tener en cuenta mi diluyente adecuado. Y en el marco de lo que ya sé qué vacuna, qué diluyente, también tengo que saber qué jeringas y qué agujas voy a tener que usar para administrar esta vacuna, para luego tener claramente también el sitio de la administración de la vacuna, dónde le corresponde administrar la vacuna, que ya han revisado el esquema, ya sabemos cuál es el esquema, ya sabemos qué vacunas, qué vías tienen diferentes vacunas, y en quiénes vamos a poder poner a nivel del muslo, aquí a nivel de brazo, que justamente es parte también de la técnica correcta para poder asegurar que pueda hacer una administración correcta. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Estábamos ya en la técnica correcta, en el cuarto paso donde estábamos justamente verificando lo que es el sitio de administración de la vacuna y como les decía una vez identificado dónde tenemos que administrar la vacuna, vamos a ubicar, vamos a recordar la vía que nos corresponde, ¿no? Para luego también tener en cuenta el intervalo mínimo, porque al revisar el calendario o el esquema de la persona que voy a vacunar, tengo que saber también si está dentro de los intervalos que corresponde al esquema que voy a aplicar. Entonces,
Si hablamos de seguridad del usuario, ¿no? Vemos que básicamente está relacionado de cómo conservar, almacenar cuidar nuestras vacunas, nuestras jeringas, ¿no? Y asimismo asegurar que la técnica que vamos a emplear sea la técnica correcta, considerando todos los aspectos que hemos mencionado, para luego también asegurar que esta seguridad que le estamos dando al usuario también tenga que ser una seguridad que garantice también al trabajador de salud, ¿no? Porque también nosotros como personal de salud tenemos que cumplir ciertas prácticas para evitar básicamente de tener estos accidentes, sobre todo con estos instrumentos punzocortantes como son nuestras jeringas o agujas, ¿no? Entonces, por ello la importancia también, como ustedes podrán ver en el esquema que les estoy presentando, que básicamente el hecho de tener una correcta posición de las personas que se van a vacunar, sobre todo cuando son niños, por eso es importante la posición que tenemos que decirles cómo debe sentar la mamá o cómo le debe coger al niño, es justamente para prever los movimientos del paciente durante la vacunación que puede ocasionar que se den estos accidentes con estos instrumentos punzocortantes al personal de salud, ¿no? Por el otro lado, también parte de las prácticas de evitar estos accidentes punzocortantes es que también el país hace muchos años ha invertido en lo que es el tema de el uso de las jeringas autorretráctiles, justamente para evitar esta siguiente práctica que vemos, que no es recomendado el retapar las agujas, ¿no? Por ello es que se usa, el país está usando ya hace mucho tiempo lo que es las jeringas autorretráctiles, las cuales evita esta práctica, que era una de las prácticas más comunes para que el personal sufra de pinchazos y por ende aumente el riesgo de alguna transmisión de alguna de las enfermedades que protegen las vacunas. Por el otro lado, tenemos que garantizar que también seguir esta práctica, sí la seguimos todavía trabajando hasta ahora, el utilizar las cajas de seguridad para eliminar las jeringas, pero aquellas que también tenemos que hacerle el uso adecuado, ¿no? Para garantizar luego una eliminación correcta, ¿no? Y entonces, como hemos mencionado, ¿no? Esas prácticas que no debemos hacerlo tienen consecuencias, ¿no? Y por ello es que nosotros tenemos que considerar mucho cuidado en esta parte de los errores operativos con estos movimientos bruscos del paciente o el retapado de la aguja de la jeringa usada, por el riesgo de que si nos sufrimos estos accidentes, no sabemos qué el usuario que estamos administrando pueda o no estar infectado con estas enfermedades transmisibles, básicamente lo que es la hepatitis B, la hepatitis C o el VIH, ¿no? Entonces son enfermedades que también nosotros como personal de salud estamos en riesgo porque no necesariamente todas las personas que vacunamos generalmente vamos a saber si tienen o son portadores de estas enfermedades. Por lo tanto, tenemos que garantizar de todas maneras la bioseguridad también para nosotros, así como para el usuario. Entonces, de darse esta situación, es necesario que todo el personal sepa que si alguno de ellos ha sufrido este accidente con un objeto punzocortante, tenemos que notificar estos accidentes, ¿no? Y este accidente tiene un protocolo de tratamiento, profilaxis, post-exposición e incluso hacer un seguimiento para que en marco a ello podamos ver las mejores medidas a implementarse, ¿no? Y por tanto, sobre todo, básicamente, al ser un error operativo, un error que podemos mejorar con la educación, con las prácticas, ¿no? Lo mejor la mejor medida para evitar estos accidentes es que nosotros mismos hagamos cambio o modifiquemos, ¿no? Nuestras prácticas, nuestros procedimientos o las prácticas que venimos haciendo, como que a veces todavía ahora actualmente no está mencionado en la lámina, pero sin embargo todavía vemos, por ejemplo, algunos colegas en la actualidad que siguen sacándose la tapa de la jeringa, ¿no? Con la aguja y queda en la boca, ¿no? Y entonces que también en ese marco también podría haber un accidente. Entonces también tener cuidado, esas prácticas no debemos estar haciendo.
Por el otro lado, como les mencionaba también en la anterior lámina, ¿no? Hay que tener en cuenta también que si bien es cierto, nos recomiendan usar estas cajas de seguridad, pero también tienen su procedimiento o su forma de cómo usarlas, tampoco es usarlas por usarlas, ¿no? Entonces debemos tener claros que estas cajas deben estar ubicadas en un lugar donde se administra la vacuna, tenemos que llenarlas hasta las tres cuartas partes, ¿no? No debemos llenarlas hasta que se replete ahí en la caja. Tenemos que cerrarlas y sellarlas antes de transportar y solamente deben ser usadas una sola vez, ¿no? Debemos almacenar estas cajas llenas en una zona segura. Nunca debemos colocar en estas cajas viales vacíos, viales vencidos, algodón, compresas, guantes o cualquier material de plástico, porque estas cajas solo es para exclusivamente uso de las jeringas. Se puede utilizar galones o envases plásticos de boca ancha para eliminar las jeringas, ¿no? Pero en la medida de lo posible, dentro justamente de la programación, dentro de los insumos priorizados para lo que es las acciones de vacunación, están considerados estas cajas de manera que todos los establecimientos deberían tener el abastecimiento de este insumo. Y por último, para ver el tema de la seguridad del medio ambiente, de la comunidad, también ahí básicamente ya está en relación a todo lo que hemos generado en la práctica de la vacunación, ya se convierte en un desecho, el cual tiene que eliminarse, por supuesto, ¿no? Y entonces, pero para esta eliminación también tenemos que hacer gestiones para esta eliminación. Por lo tanto, hay disposiciones, ¿no? adecuadas de estos desechos que tenemos que hacerlo y hay una normativa incluso que está a cargo de la Dirección de Salud Ambiental, ¿no? Los cuales precisan cómo deberíamos hacer la eliminación final de estos residuos. Sobre todo en el caso de vacunas, estamos hablando jeringas y viales utilizados en el proceso de la vacunación. Hay una normativa en el cual, así como planificamos para hacer la vacunación, tenemos que planificarlo también el cálculo de estos desechos que vamos a originar cada mes, ¿no? Durante el año, de manera que podamos justamente ubicar este lugar adecuado para el almacenamiento temporal, para que luego, de acuerdo a la cantidad que genere, se va a establecer la periodicidad, ¿no? del transporte y el tipo, ruta de la eliminación de estos desechos para terminar en una disposición final. Por lo tanto, la norma 144 es justamente la que sustenta todo el manejo de residuos sólidos en los establecimientos de salud, donde precisa cómo se debe hacer la gestión de estos residuos sólidos, en el cual está orientada a que toda la actividad técnica administrativa de planificación, coordinación, concertación, diseño, evaluación de políticas, las estrategias, planes o programas de acción de manejo apropiado de los residuos de ámbito nacional, regional y local, ¿no? Entonces, donde nos dicen cómo planificar y cómo se va a operativizar durante el año, ¿no? Para luego, cuando ya netamente nos toque hacer el manejo de residuos sólidos, está considerado ya como toda actividad técnica operativa que involucre ya el manipuleo, el acondicionamiento, la segregación, el transporte, el almacenamiento o tratamiento o disposición final o cualquier otro procedimiento técnico operativo utilizado desde la generación de estos residuos hasta la disposición final, ¿no? Entonces acá ya va más allá de solamente pensar cuánto va a ser, dónde lo vamos a poner, cuánto va a costar, cada cuánto tiempo tenemos que juntar, ¿no? Entonces acá ya empieza así, acá ya empezamos a manipular, ¿no? Entonces eso tiene que estar claro cuando hagamos la planificación también de esta eliminación de residuos sólidos. Por lo tanto, en esta parte de la gestión es importantísimo tener en claro cuál es la política nacional, cuál es la norma o códigos de lo que es la eliminación de estos residuos. Tenemos que estar claros qué método de recolección, transporte y tratamiento y disposición final va a realizar el lugar donde estamos elaborando. Tenemos que identificar los establecimientos y los operadores existentes que existe en nuestra zona. Tenemos que calcular la cantidad total de residuos que van a generar en cada lugar por día.
Tenemos que tener claro un mapa con las rutas de recolección y transporte de los residuos a los establecimientos designados para la disposición final. Tenemos que calcular el tiempo según ruta, zona geográfica y tipo de transporte. Tenemos que verificar las normas sobre el transporte de residuos sólidos peligrosos y sobre todo tenemos que estimar los costos, ¿no? El cual a su vez tiene que ir acompañado de programas de capacitación sobre las buenas prácticas de la gestión de desechos, ¿no? Entonces, por ello es importante que se conozca todo el detalle de la gestión también de estos residuos sólidos para que podamos tener claros, ¿no? Todo lo que se genera, dónde se almacena y cada cuánto tiempo se recoge o no se recoge, cuál es su método de eliminación final, ¿no? Entonces, lo más recomendable y lo más seguro que existe en relación a la eliminación final es básicamente la incineración, ¿no? Que es la manera más segura de la eliminación de estos residuos sólidos, ¿no? Entonces, pero también de acuerdo a cada una de las regiones, a cada una de las jurisdicciones, no necesariamente en todos estos lugares existen estos incineradores que generalmente están más concentrados a nivel de la capital, de la región o la ciudad más grande, ¿no? Y entonces nos dan como otra opción que podemos hacer este enterramiento en fosas de seguridad para establecimientos pequeños sobre todo, pero que tiene toda una metodología también que hay que aplicarlo, ¿no? O sea, no es solamente botar en cualquier lado porque se me ocurre, ¿no? Como a veces que cuando se visita se encuentra, no es el patio o queda atrás del establecimiento y encontramos montículos a veces ahí de estos residuos que incluyen los residuos de la vacuna. Por lo tanto, para el COVID ha sido uno de de las prácticas quizás que ha tenido mucho más valor, que se le ha dado esa prioridad de poder difundir con mayor permanencia o con mayor periodicidad, donde que incluso se hizo materiales, como ustedes podrán ver lo que les estoy mostrando, para justamente tener claro, ¿no? Considerando que, si bien es cierto, también era una vacuna más, sin embargo, por las características del virus, se consideraban pues los insumos pues muy altamente contagiosos, ¿no? Por lo tanto, todos los insumos han estado orientados a este color rojo para la eliminación de residuos, en el cual básicamente es el que determina que son insumos de alta complejidad o de alta peligrosidad por ser altamente contaminados, ¿no? Entonces, para ello, en estos materiales básicos para orientar y garantizar que el personal pueda realizar este manejo adecuado de estos residuos durante la vacunación COVID, no se han precisado que era incluso necesario acondicionar estos insumos que se va a necesitar, ¿no? Como tachos, bolsas, recipientes, ¿no? Y de manera que al generarse los residuos se podrían clasificar a qué tipo pertenecía y poder colocarlo al recipiente correspondiente, ¿no? Que es lo ideal, que deberíamos hacerlo en todo, ¿no? Entonces, tener en cuenta, ¿no? De que en estos envases rojos, pues están residuos punzocortantes, ¿no? Que son recipientes rígidos como las jeringas, las agujas, vidrios rotos, ¿no? En el otro envase, residuos biocontaminados como bolsas, ¿no? Las bolsas rojas que básicamente ponemos como guantes, mascarillas, los mamelucos, las botas, ¿no? Los algodones, los frascos de vacunas, como residuo común en las bolsas color negra, los empaques de jeringas, ¿no? Los capuchones de las agujas, los empaques de guantes, en lo que es las bolsas amarillas, residuos especiales, como básicamente el frasco de alcohol o los desinfectantes, ¿no? Entonces, un color determinado de acuerdo al nivel de riesgo que podría generar el insumo que se tenía que eliminar.
Y al momento de retirar los residuos, como al igual que en nuestras cajas de bioseguridad, los límites de todo residuo es que se tiene que solamente considerar su llenado hasta las 3/4 partes para facilitar justamente al momento del retiro, ¿no? Que puedan ser amarradas, ¿no? Y que no entremos en contacto con los residuos que se hayan eliminado en esos lugares y por ende el transporte, ¿no? De las bolsas y recipientes rígidos se realizaban de acuerdo al lugar en donde se realizaba la vacunación, ¿no? Entonces acá se armaba también el plan de residuos para determinar, ¿no? Toda esta ruta, ¿no? Del recojo de estos residuos para la eliminación final a nivel de los establecimientos de salud como a nivel de las campañas y en los domicilios de acuerdo a la actividad que se tenía que realizar. Entonces, habiendo ya precisado de lo que respecta a la vacunación segura, los 4 aspectos básicos, básicamente ya vimos la primera parte que es garantizar la calidad de la vacuna, ver el tema de la inyección segura que nos da la seguridad para tanto para el trabajador, usuario y el medio ambiente. El tercer aspecto está relacionado con el monitoreo de los ESAVIS, que también son partes del trabajo de la vacunación, ¿no? En el cual, pues, si hablamos de un ESAVI, está considerado como cualquier cuadro clínico asociado temporalmente a la vacunación o inmunizaciones, no existiendo necesariamente una relación causal, ¿no? Motivando el inicio de una investigación epidemiológica. Por eso es que este monitoreo está a cargo de la Dirección de Epidemiología, ¿no? Y a cargo de la Dirección de DIREMIT, que su área de farmacovigilancia son los encargados básicamente de monitoreo de los ESAVIS leves, moderados y epidemiología de los ESAVIS graves, ¿no? En el cual, pues, de acuerdo a la situación de cómo sucede y cómo también lo manejemos, puede ocasionar la suspensión de grandes campañas de vacunación. Por lo tanto, es necesario que tengamos que conocer la existencia de la relación entre un ESAVI con la vacuna aplicada a través de la investigación y la clasificación de casos. Hay todo un comité también que investiga y clasifica estos casos, ¿no? Los monitoreos de los ESAVIS severos, ¿no? A fin de implementar las medidas correctivas, brindando a la población un mayor beneficio y un riesgo mínimo por la vacunación, considerando que la idea de la vacunación es prevención de enfermedades, no ocasionar enfermedades, sino prevención. Por eso es que tenemos que, por lo menos mínimamente, todo lo que corresponde al manejo operativo del recurso humano, es garantizar que este personal esté capacitado para poder implementar estas actividades y evitar que exista un ESAVI por un error programático, ¿no? Diferente a que sí no podríamos garantizar a que un ESAVI que esté relacionado con la vacuna suceda, considerando que esto básicamente responde a cómo cada organismo, cada persona responde a la administración de una vacuna, ¿no? Entonces, por tanto, es necesario conocer. Nuevamente resalto las características de nuestras vacunas, justamente que en marco de las fichas técnicas nos dicen qué posibles eventos podrían presentarse para estar alertas y poder hacer este monitoreo y ver si realmente esté o no esté relacionado a lo que es la vacunación. Para ello, como ya les había mencionado, está la vigilancia de un ESAVI grave a cargo de la Dirección de Epidemiología y lo que es el monitoreo de ESAVIs leves y moderados a cargo de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Está considerado como un caso de SAVI severo todo cuadro clínico que va a implicar uno o más de estos criterios: hospitalización, riesgo de muerte, discapacidad o fallecimiento. Puede clasificarse como un evento coincidente, ¿no? Que justo le pusieron la vacuna y algo estaba ya incubando o ya por presentarse en la persona que se vacunó, un evento relacionado con el error programático, que justamente eso es lo que yo les mencionaba, que eso sí podemos evitarlo porque eso va a estar relacionado a que yo use la vacuna correcta, el diluyente correcto, la dosis correcta, la jeringa correcta, que mi vacuna se haya almacenado correctamente, que esté en +2 a +8, ¿no? Esos detallitos tienen que ver con el error programático, ¿no? Y por el otro lado, el evento relacionado a los componentes propios de la vacuna, como les mencionaba, que eso no podemos saber
saber, porque cada persona es totalmente diferente en el marco de cómo responde su organismo, una será más que otra, pero tenemos que estar atentos a la vigilancia. Para ello existe una ficha de notificación inmediata al suceder estos casos, pues que tenemos que notificar inmediatamente para que el equipo se ponga al tanto y continúe la investigación en detalle, ¿no? Se pueden dar múltiples dosis de vacunas, ¿no? Eh, administradas, ¿no? Cuando se da mayor cantidad de dosis de vacunas administradas, hay mayor aumento de cuadros clínicos o ESAVIS, ¿no? Considerando que si todos los días yo estoy poniendo un promedio de 1000 dosis en una campaña, generalmente yo ya no pongo 1000, sino pongo 10.000 o 100.000. A mayor dosis de vacunas administradas, mayor el riesgo de que se puedan presentar o entre comillas puedan aumentar el número de ESAVIS. Puede corresponderse a coincidencias patológicas, puede ser a cuadros ocasionados directamente por la vacuna, puede ser por errores operativos, pues lo que hace no es necesario que se notifique, se investigue, ¿no? Para poder determinar si fue o no fue asociada a la vacunación, ¿no? Por tanto, también parte de ello tenemos que conocer que dentro de los ESAVIS, ¿no? Tenemos que considerar sus características para considerar cuándo es un ESAVI leve, moderado o severo, ¿no? Y que tiene que ver básicamente con algunas características básicas, como por ejemplo la frecuencia. Un leve, moderado, frecuentemente vamos a escuchar, mientras que un ESAVI severo es casi, la mayoría, raras veces se produce, ¿no? Y por ello ponemos como parte de los ejemplos que tenemos allí, ¿no? Como, como frecuentemente se pueda presentar cefaleas, malestar, reacción local u otros, ¿no? Mientras que un ESAVI severo que presente convulsiones, encefalitis, anafilaxia, pues o otros tipos de enfermedades más complejas, pues son bastante raros, ¿no? No es algo frecuente que se observa en todo lo que venimos aplicando la vacunación, tanto del esquema regular como COVID. Si hablamos de la característica de gravedad, los leves moderados no van a requerir evaluaciones o hospitalizaciones, sin embargo, en el ESAVI severo sí va a requerir una hospitalización, puede generar una discapacidad como que también pueden producir la muerte. Si hablamos de la evolución, en un ESAVI leve moderado va a ceder espontáneamente, pero un ESAVI severo va a requerir una atención. El ESAVI leve moderado no va a pasar más de 72 horas, mientras que el severo puede variar, ¿no? Puede ser de días, a semanas, ¿no? Pero tendríamos que tener este monitoreo constante. Entonces, ya hemos visto de quién es la responsabilidad en el marco de la vigilancia, ¿no? Y en el marco de los ESAVIS severos, básicamente la notificación se debe hacer inmediatamente, debe ser lo más rápido posible durante las 24 horas. Se debe hacer la investigación inmediata, que debe ser hasta las 48 horas, corriendo ahí en todo esto para poder actuar lo más rápido posible. Y la clasificación de este ESAVI, pues lo va a determinar, existe un Comité Nacional de Clasificación de ESAVIs, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que estos ESAVIs que también suceden, muchas veces pueden suceder, muchas veces pueden estar asociados más a un error operativo a que a uno de los componentes de la vacuna, ¿no? Y por ello es que dentro de las capacitaciones que se dan, a pesar de que puede decir, venimos años trabajando y haciendo la vacunación, sin embargo, todos los años también parte de nuestro rol y nuestra función es seguir capacitando, seguir recordando, haciendo los recordatorios de estas temáticas, como por ejemplo, lo estamos viendo el día de hoy, lo que es la vacunación segura, que está enmarcado justamente en estos detalles, ¿no? Y entonces vemos que pues hay errores operativos como la inyección no estéril que puede ocasionar eventos como una infección. Ya hemos visto algunas de las fotos que les he pasado, ¿no? De un acceso localizado en el sitio donde vemos hasta una celulitis y desde una celulitis puede producir hasta una sepsis, ¿no? Se puede dar hasta incluso la muerte o también se puede transmitir algunas enfermedades por sangre como hepatitis o VIH o dejar algunas secuelas, pues,
no irreversibles, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado y esto está relacionado básicamente, pues cuando hablo de una inyección no estéril, es considerar pues que estoy usando una jeringa o una aguja descartable que no ha estado bien almacenada, ¿no? Estoy haciendo de repente el uso de una jeringa que no corresponde, de repente estoy usando una vacuna o un diluyente contaminado, ¿no? De ahí que también es necesario tener en cuenta cómo limpiar los frascos, sobre todo si es un frasco de vacuna que voy a diluir, ¿no? Para garantizar justamente que no contamine, ¿no? Y el uso de estas vacunas que son liofilizadas. Entonces, uno de los errores operativos que está dentro de los errores comunes que se dan a veces con el personal es esta inyección no estéril. Por el otro lado, también el error de la reconstitución, considerando que pues algunas vacunas son muy parecidas, los frascos, ¿no? Así como los diluyentes, ¿no? Entonces, por ello la importancia de cumplir lo que nos exige la norma de cadena de frío, porque eso quiere decir que en mi refrigeradora no debería haber otros medicamentos, ¿no? O otros tipos de medicina que parezcan a mis vacunas en que yo pueda tener por ahí algún error en el momento de coger para realizar la práctica de reconstitución, ¿no? Entonces, uno de los problemas podría ser esto, ¿no? De que se reconstituya la vacunas con un diluyente incorrecto o que se reemplazo de la vacuna o diluyente con otro fármaco, ¿no? Que también puede producir lo que también vemos acá, un absceso local por una agitación indebida, puede haber un efecto adverso de un fármaco, ejemplo, la insulina, que hay reportes que sí se había usado en algún momento la insulina por una de las vacunas, por ser muy parecidas, ¿no? Y que puede causar incluso la muerte, ¿no? O que simplemente sea una vacuna ineficaz que no cumpla el objetivo sanitario de prevención. Por el otro lado, ¿no? Además de la inyección no estéril, del error de reconstitución, también podemos tener problemas de acuerdo a un manejo incorrecto en el transporte, el almacenamiento de las vacunas, ¿no? O si hacemos caso omiso también de algunas contraindicaciones o precauciones. Entonces, acá también podemos eh, eh, poder tener reacciones como reacción local por vacuna congelada, ¿no? O la vacuna ineficaz. Generalmente decimos que la vacuna DPT es una de las vacunitas pues, que tiene mayor frecuencia para presentar dolor, fiebre, endurecimiento en el brazo. Sin embargo, si esta vacuna está congelada, olvídense, esos eventos que ya nosotros sabemos que se pueden presentar pueden ser mucho más intensos, ¿no? Entonces, por eso es que justamente se precisa y se cuida mucho de que las vacunas se mantengan en las temperaturas adecuadas, ¿no? Entonces, y también por ello es importante que el equipo de vacunas sea solo para vacunas, ¿no? Justamente para evitar todas estas situaciones que estamos comentando. Entonces, para ir terminando ya con el tema, el último punto es básicamente considerar el fortalecimiento de todo ese trabajo que nosotros hacemos con los medios de comunicación, ¿no? Tener todo un plan de trabajo que creo que tienen un tema con Paloma que lo van a ver después, pero donde va a ser también más en detalle todas las acciones de lo que es la comunicación, que es crucial en nuestros usuarios también de vacunas, ¿no? Por el cual tenemos que tener claros nuestro plan de comunicación y tener dentro de este plan, tener precisado el manejo de crisis en el marco de que se pueda dar una situación X y que pues tenemos que estar preparados para salir a los medios y salir a dar la información correspondiente a la población. Es importante que en este marco también el personal esté muy informado, ¿no? Capacitado no solamente para administrar la vacuna, sino con toda la información clara, adecuada y oportuna, ¿no? Para que pueda educar o pueda comunicar, ya sea a las personas adultas que va a vacunar o a los padres de familia o tutores de los chicos que van a vacunar, ¿no? Por lo tanto, la educación e información a los usuarios es clave, ¿no? Entonces, personal que vacuna es personal que tiene que estar informado muy claramente de qué vacunas se está administrando,
¿no? De que esas vacunas son de calidad, cuáles sus características de esas vacunas, qué esquema tiene esa vacuna, qué posibles eventos se espera de esas vacunas, porque, ¿por qué digo posibles? Porque sí se puede, como cualquier otro medicamento, pueden presentar algunos eventos las personas que lo reciben, pero no quiere decir, a ver, a todos les va a dar fiebre, a todos les va a dar dolor de cabeza, a todos les va a doler el brazo. Entonces, no es así. Esos son eventos que se han presentado de acuerdo a la vigilancia que se viene haciendo, pero no necesariamente todos vamos a tener las mismas reacciones. Y eso lo hemos podido ver con COVID, por ejemplo, ¿no? Con COVID también pasó eso, ¿no? Donde a algunos les hacía hasta hospitalizarse el dolor de brazo y a otros no nos hacía nada. Entonces, las reacciones no a todas es lo mismo. Por eso es que tenemos que tener claro la información de qué es lo que se espera, ¿no? Qué vacuna estamos poniendo, qué es lo que le tenemos que decir al usuario, ¿no? Y creo que con ello terminamos y terminar diciéndoles que en todo este trabajo que venimos haciendo en las inmunizaciones, el objetivo final y lo que buscamos todos los que trabajamos en vacunas es seguir salvando vidas, porque tenemos claros ejemplos y evidencias, experiencias vividas en nuestras vidas personales, familiares y de trabajo de que las vacunas sí salvan vidas. Muchas gracias. Estaré atenta a sus preguntas.